Buenas noches. Vamos a tener la segunda parte de la segunda semana del estudio de Primera de Reyes. Vamos a ver el capítulo 9 y 10, Segunda de Crónicas, capítulo 8 y 9. Entonces, vamos a orar. Johnny Beddy, ¿nos puede dirigir en oración, por favor? Sí, Señor. Padre Santo, gracias por permitirnos estar en esta noche aquí estudiando tu palabra. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a hacer tu voluntad y someternos a tu voluntad, a obedecerte en todo, en todo lo que tú quieras, Padre, en cuanto a ti, mi Señor, te lo pido, que hagamos a toda tu manera y no la nuestra. Aparta al enemigo de cada uno de nuestras vidas, Padre, de nuestras iglesias, de todo lugar, Padre, y llénanos con tu Espíritu Santo. Bendice a mi papá, dale sabiduría, llénalo con tu Espíritu Santo y bendice a todos los que estamos escuchando y aprendiendo para que tú nos cambies y tu Hijo sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ir por Reyes 9. ¿Cómo llamaron este capítulo de primer libro de Reyes, capítulo 9? ¿Qué título? Yo puse como dos titulillos. Ok, Puse, Dios habla a Salomón por segunda vez. ujú, Salomón construyó todo lo que quiso. ok, muy bien. Yo le puse Ajá, Salomón, perdón, yo le puse Dios se le aparece a Salomón por segunda vez. ok. Bueno, igual puse así también, como el Johnny. Dios aparece por segunda vez a Salomón. Este, del versículo 1 al 5, este, ahí es donde nos dice que es la segunda vez que Dios se le aparece a Salomón. Eh, ¿Cuál fue la primera vez? ¿Y qué pasó en la primera vez? Fue donde está el tabernáculo, En Gabaón. en Gabaón, sí. Y Ajá, fue cuando Dios le ofreció a David, a Salomón, pedir lo que quisiera y que él se lo iba a dar. correcto. Amén. Y Cristina, ¿qué es lo primero que Dios le dice a Salomón en esa segunda vez, según el versículo 3, 9:3? Que había escuchado la oración de él, Correcto. Recuerdan que él había orado cuando inauguró el templo. Entonces Dios le dice que ha escuchado su oración. su Y oración y súplica, dice. es Sí, correcto, sí, así es. Entonces, ¿dónde estaría el nombre de Dios? en el templo, Ok, ¿por cuánto tiempo? para por todo el siempre. tiempo. Exacto. ¿Qué más estaría en ese templo, según ese versículo 3? Sus ojos Ajá, eso eran y y su corazón los ojos y corazón de quién. de De Dios Dios, Exacto. ¿Por cuánto tiempo, según ese versículo 3? perpetuamente. Correcto. Entonces, Dios le pone una condición a Salomón. ¿Y cuál es la bendición si él obedece esto? Según el versículo 5. Que afirmará el trono de su reino sobre Israel para siempre. Bien, ¿y a quién le había prometido eso? Dios. A A David, Ah, sí. muy bien. ¿Y qué no iba a faltar a Salomón? Hombre que se sintiera en el reino. Muy bien. Ok, ¿cuál era la condición según el versículo 4? Y la condición es que Salomón tenía que andar en los caminos y todos sus hijos tenían que andar en los caminos de Dios, guardar sus mandamientos, estatutos. Exactamente, Andar en integridad, ¿sí? así es. Ok, entonces, luego del versículo, esa parte le puse yo, Dios aparece a Salomón por segunda vez. Bueno, como título lo puse, este es su título, tal vez debería cambiarlo un poquito. Recuerden que en los títulos no siempre tenemos que escribir todo, aunque no cubra todo, sino que podemos poner el nombre, perdón, el título del tema que nos parece que es más importante. Quizás no exactamente que nos ayude más a nosotros. Eso es bueno como para una LPV, pero el título
debería de contener las menos palabras posibles y ojalá con el tema más importante. No podemos cubrir todos. ¿Ve? Entonces, ahí estamos trabajando, tanto ustedes como yo. A veces pongo títulos largos y digo, es que si no pongo esto, no estoy poniendo parte del capítulo. Pero la idea es poner nada más lo más importante. Eh, Bien, del versículo 6 al 9 hay una advertencia. Le puse advertencia de las malas consecuencias de la desobediencia. ¿Qué pasaría si ellos desobedecían? ¿Qué tres cosas sería desobedecer según el versículo 6? Don Agustín, según el versículo 6, ¿qué tres cosas? Ahí, Primera Reyes 9:6, ¿qué tres cosas podían llegar a ser ellos y por eso vendrían malas consecuencias, según el versículo 6? Vamos a ver si, Eh, sí, apartarse, ok, apartarse de él, ajá, eh, guardar no guardar los mandamientos correcto, y los estatutos. sí, ¿y qué más? Y, Y ahí está en el mismo versículo 6 al final, ¿verdad? y si sirviere a dioses ajenos Exacto, esas tres cosas, ¿ve? Entonces, son apartarse de Dios, no guardar sus mandamientos y estatutos. sirviere a otros dioses Es correcto, ajenos. si hacían esas tres cosas, ¿qué iba a Dice, hacer Dios con Israel según el versículo 7? los cortaría de la faz de la tierra Ok, ¿y que les cómo? he entregado. Dice. Exacto. ¿Y qué le pasaría a esa casa según el versículo 8? Está o sea, que pasará por ella y se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová de esta tierra y a esta casa? O sea, Ajá, dirá como una burla ahí. exacto. ¿Y en qué convertiría Dios esa casa? Es un montón de ruinas. Un montón de ruinas, ¿verdad? Eso Ujú. ya le pasó a Israel dos veces. ¿Sí, Cristina? Que es que del versículo 3 Sí, me gustó mucho, eh, bueno, una, dos, tres, sí, cuatro cosas que dice, el Señor oyó la oración y súplica de Salomón, sí. el Señor lo consagró su casa, Amén. puso su nombre para siempre, sus Ah, ojos y su corazón estarán en ella perpetuamente. amén. Entonces, no se me vino a la mente que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, la oración que hacemos, el Señor la escucha, escucha nuestra súplica, Amén. nos consagra por medio de Cristo, Así es. nos sella con el Espíritu Santo, el Espíritu de Ujú. Él viene a morar en nosotros para siempre, Amén. y sus ojos y su corazón estarán con nosotros para siempre también, porque Él nos ama y nos va a cuidar siempre. Amén. Entonces me gustó mucho, digamos, cómo va el versículo también. Amén. Eso concuerda con las palabras que dijo David. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a la oración de ellos. Claman los Amén. justos y Jehová los oye. Salmo 34. Se parece mucho a esto que Cristina nos compartió. Y amén. Si usted no se ha arrepentido, si Cristo no ha venido a su vida, si Él no es el Señor de su vida, entonces hoy es el día en que Dios les manda que se arrepienta, que crea que Cristo tomó su lugar en la cruz, que fue sepultado, que resucitó y puede darle una nueva vida a usted. Puede limpiar su vida, Dios puede consagrar su vida y poner su corazón y sus ojos sobre su vida para que usted glorifique a Dios. Amén. Dos veces le pasó a Israel esto. Vamos a ver mientras estudiamos el libro de Reyes y según de Crónicas, cómo le sucede al pueblo de Israel exactamente esto que Dios dijo, cómo esa casa tan excelsa llegó a quedar completamente en ruinas. Eso ya le pasó, vamos a verlo estudiando Primera de Reyes, Segunda de Reyes.
y según de Crónicas. ¿Sí, Cristina? Sí, que, que también iba a comentar que la primera vez que el Señor se le apareció a Salomón fue para decirle que pidiera todo lo que quisiera. Y el Señor fue fiel, le dio más de lo que él pidió. Amén. Esta vez se le aparece para advertirle, ¿verdad? Que si no Ujú, obedece, él desechará a Israel. ujú, Entonces, Dios una y otra vez nos muestra su fidelidad, ¿verdad? Él cumple, Él siempre cumple. Los ujú. que fallamos somos nosotros, que a veces perdemos bendiciones por nuestra desobediencia, Es correcto. pero Amén. Dios es fiel y Él sí cumple. Amén. Exacto. Así es. Y por eso entonces, ahora es como que si vemos que Dios le cumplió a Salomón y ahora Dios le pide a Salomón que le cumpla y nos pide a nosotros también obediencia. Y ahí está la clave de la bendición y de las buenas consecuencias, obedecer. Y si la obediencia es la clave de las bendiciones y la clave de las buenas consecuencias, ¿cuál será la clave para las malas consecuencias? Arrepentirse. Eso nos lleva a las buenas consecuencias, La ¿verdad? Pero desobediencia, la desobediencia sería, ¿verdad? O sea, la clave para las malas consecuencias es la desobediencia. Ah, sí, Sí. correcto. Ujú. Ujú. Bien, entonces, del versículo 10 al 14 yo le llamé, bueno, voy a preguntarle si ustedes me dan en cierta forma el subtítulo. ¿Cuántas ciudades le dio perdón, Salomón a David y por qué se las dio? Según estos versículos. 20, ¿no? 20 ciudades, ajá. Y ¿qué le había enviado Irán a Salomón? Versículo, Madera y oro. ajá. ¿Y cuánto oro? Según el versículo eh, 14 este, 4 toneladas, 4,1 toneladas de de oro. oro, exactamente. ¿Y le gustaron al rey, a Irán, esas 20 ciudades? no, no entiendo No. por qué. Es que eran feas, seguro. Pero ¿por qué a Salomón le dio algo tan feo? Ah, me imagino que esas eran ciudades que pertenecían antes a Tiro y Salomón se las da y no quiere darle de las ciudades de Israel, sino las que Ya, antes fueron de Tiro. ya. Sí, sí. Luego el versículo 15 hasta el versículo 19 nos habla que Salomón hace edificaciones con qué, según el versículo 15. Con trabajo forzado, Correcto. Y entonces nos dice las cosas que construyó, según el versículo 15 que es lo primero que edificó. su- eh, este, la casa del Señor, Bien, lo otro, Su propia casa. correcto. Lo otro, el muro de Jerusalén, antes de eso hay otro, el Milo, la fortaleza sí, exactamente. Y luego el muro de Jerusalén. ¿Y las ciudades de qué? de Azor, Megiddo y Gezer. Esas están al norte. De hecho, Azor era cabeza de naciones. Era un reino que gobernaba cuando los cananeos poseían la tierra. Bien, ¿qué fue el regalo que le dio Faraón a su hija? El regalo de boda, según el versículo 16. 16 al 19. Le había dado una ciudad, Ajá, le dio a Gezer. es correcto. Ujú. Entonces Faraón vino y subió y capturó Geser, ¿verdad? Y le prendió fuego y mató a los cananeos y le dio esto como dote o regalo de bodas a su hija, la mujer de Salomón. Este, Ajá, usted publicó esto en Facebook, que me metí y no veo. sí, claro. Ah, sí, ah, bueno, Sí, sí, sí. Yo lo es que no lo publiqué. vi. Ah, sí, yo lo publiqué. Vamos, lo voy a ver un momentito. Sí, está en vivo en este momento. Ok, Y, perfecto.
sí, Ah, bueno. sí. Entonces, y luego el versículo 20 al versículo 21 nos habla de los pueblos que no pudieron destruir los israelitas. ¿Qué hizo Salomón con ellos, con esta gente, los hijos, los descendientes de esta gente? Fueron a los que él puso para los trabajos forzados Correcto. Y versículo 22 al 23 nos habla de los oficiales de quién. de Salomón. Correcto. No, de ellos no había ningún esclavo porque eran hijos de Israel, sino que eran Ujú. oficiales de él. Y de los versículos 24 al versículo 28 yo le llamé construcciones y actividades de Salomón. Este, aquí nos menciona que en el versículo 24 la hija de Faraón subió de cuál ciudad. La ciudad de David Exacto, ¿dónde queda la ciudad de David? en Jerusalén, Muy bien. ¿A dónde subió ella? a la casa que le construyó Salomón. Correcto. Papi, una Sí, pregunta. ajá. Es que vamos a ver si era esta donde sale ese comentario, bueno, no ese comentario, sino esa palabra de Dios, ya voy. Eh, ya voy, a ver si lo encuentro. Ah, bueno, no, seguro es en Segunda de Corintios, donde, Crónicas. de Crónicas, perdón, Sí. donde dice exactamente esto, pero dice que Salomón no quiere que ella esté en Jerusalén. Ujú. Y Co- bueno, cuando vamos por ahí lo discutimos. Correcto, correcto, sí, sí. Este, vemos que le traían, que fueron a Ofir y tomaron cuántas toneladas de oro para Salomón. Versículo 28. 14,3 toneladas. Ajá, exacto. Este, con ese metal hizo muchas cosas Salomón. De hecho, Salomón, en el tiempo de él, que era lo que no se consideraba que no valía nada, Plata, plata, ¿verdad? El metal de la plata sí, era considerado como nada. ¿Por qué? porque había Porque hay demasiado. oro. Ujú. Muy bien. Entonces, y esto fue porque Dios le había prometido a Salomón que por cuanto no le pidió eso, él le daría muchas riquezas, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sí. Sí. Bien, ahora vamos al capítulo 10. ¿Cómo llamaron el capítulo 10? Yo puse la reina de Sabá, sabiduría, fama y comercio de Salomón. Muy bien. Yo le puse la reina de Sabá y la gloria de Salomón. Ok, muy bien. Yo le puse fama de Salomón y la reina de Saba. Ok. Este, el versículo 1 nos dice que ella oyó que La Karen, fama de ok, Salomón. ok, la fama de Salomón. Muy bien. Y Karen, según el versículo 1, ¿para qué vino la reina de Sabá? Según al final de ese versículo. Decía, ella venía a probarle, ella quería preguntar todo lo que ella tenía, ¿verdad? Y que nada se quedara, a Eh, eso iba ella. correcto, correcto. ¿Y cómo llegó, Karen, cómo llegó a Jerusalén ella, según el versículo 2? Dice que en camellos cargados con, bueno, con especies y, bueno, los regalos que ella le llevaba eran muchísimos, ¿verdad? Ujú, exacto. ¿Y qué le habló a él, según ese versículo 2? Todo lo que tenía donde. Todo lo que tenía en su corazón. Correcto, sí, Yo me pregunto habrán sido las preguntas que le hizo a Salomón, ¿verdad? sí. Ujú. Porque dice que le dijo todo lo que tenía en su corazón y eran preguntas muy difíciles. Entonces, quién Ujú, sabe, ¿verdad? ¿Qué habrán sido las preguntas? exacto. Este, quién sabe. Pero ahí vemos, recuerdan que después de que bueno, recordemos que Salomón era sabio, ¿verdad? Aún Ujú. antes de pedir sabiduría.
hombre sabio eres, le dijo David antes de que Salomón pidiera sabiduría. Y aún así, cuando él le dice, pide lo que quieras que yo te dé, él que pide. Sabiduría. Ujú. sabiduría. Y apenas desciende de Gabaón en aquella ocasión y llegan las dos rameras y hace el juicio de las dos rameras, Ujú. ¿quién llega a conocer eso? ¿Recuerdan? Todo el pueblo, Toda Todo, la gente. todo el pueblo, ¿cuál pueblo? el pueblo de Israel, El pueblo de vio que Israel. esa sabiduría venía de Dios. Así es. Y ahora vemos que ya se salió del pueblo de Israel la sabiduría de Salomón. Se fue Ujú, por el mundo, ¿verdad? Porque ella, a esta mujer, Jesús le llama la reina del sur. Y esta ujú, no es una traficante, ¿verdad? Esta era una ¿Era reina que que no? estaba, no es una traficante. Ajá. Es que Ah, ya, ya entiendo. hay una serie Sí, que, sí, ajá, sí. es porque viene del sur y de muy largo viene ella. Lo cual nos indica a nosotros que la sabiduría de Salomón había impactado hasta dónde. Hasta los confines de la tierra. Así es. Eso nos recuerda también cómo hacer misiones. Con la sabiduría de Dios podemos impactar donde vivimos, podemos impactar nuestro país y podemos impactar el mundo. Bien, este, ¿qué vio ella? Según el versículo 4, vamos a ir por partes. ¿Qué fue lo primero que ella vio según el versículo 4? Por orden. La sabiduría de Salomón Ajá, en exactamente. la edificación de la casa. la Sí, casa que había edificado. correcto. Ya vemos que entonces ella vio la sabiduría de Salomón y la casa que él había edificado. Posiblemente, Ujú. ¿de qué casa está hablando aquí? El palacio El- Tal vez sí, pero puede o ser la casa del Señor. seguro que es la casa del Señor, me imagino, sí. Porque esa estaba más cerca, digamos. Bueno, ok. Me parece que debe ser la casa del Señor por lo que sigue diciendo. Ajá, sí, Cristina. Es que habla de los manjares y de los siervos. Eso me Ah, imagino que era en la casa de él, donde los bueno, llevaba a comer. sí, es cierto, tiene razón. eh, Entonces, ¿dónde se veía la sabiduría de Salomón según el versículo 5? ¿Dónde más? Por partes. Ya vimos que vio la sabiduría de Salomón, vio la casa que él había edificado. Entonces, ahí todo eso era una forma en que Salomón expresaba su sabiduría. ¿Y dónde más? Según el versículo 5, En los manjares. en los manjares de su mesa, ¿verdad? Ok, vemos cómo la sabiduría de Dios puede impactar nuestra vida en su totalidad. ¿Qué más veía ella según el versículo 5? en los vestidos ¿verdad? De los oficiales que les servían, los maestresalas. Y Es aquí viene también, dice que también los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, entonces puede ser también. que estaba en la casa de Jehová y no era en la casa de él, no sé, quedó Ujú. asombrada. Sí, Es que también dice en los manjares de la mesa y en las sí, habitaciones. sí, La casa de Dios no tenía habitaciones. ujú, sí. Y seguro esa escalinata que está ahí estaba en la casa de Salomón y por ella subía a la casa de Dios para Mm, ofrecer el sacrificio. ¿Cómo se sintió la reina de Sabá según el versículo 5? asombrada, bueno, Asombrada. aquí dice Sí, asombrada. Sin aliento, exactamente. dice aquí. Exacto. Sí, sí, sin aliento. Y es como decir, no hubo más espíritu en ella. Es como que casi se muere, ¿verdad? Como el dicho que dicen, uy, me da un ataque al corazón, pero de lo asombrado que está. Imagínense cómo impactó esta sabiduría a una reina, ¿verdad? Este. Y entonces ella le explica a Salomón lo que ella había escuchado de él, según los versículos, este, bueno, ya del versículo 4 al 10 es todo esto. Eh, Ella queda asombrada y cuánto de la fama que ella había escuchado Salomón
era cierto, todo. todo. Y Y le aún cuen- más, y aún más, ¿cuánto más? No era eh, ni la mitad de lo que le habían dicho. Es correcto. No era ni la mitad de lo que le habían contado. Entonces, es muy bonito ver cómo esta mujer, ¿ustedes creen que esta mujer llegó a conocer al Señor? sí, 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 Ah, Ujú. sí, porque Jesús habla de ella. Así ujú, es. ajá, Sí, Jesús les dijo a los judíos, este, les reprochó que ellos le rechazaran a él y les dijo que en el día del juicio la reina del sur, que es la reina de Sabá, se iba a levantar y iba a condenar a esa generación del tiempo de Jesús, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y Jesús le dice ahí, y he aquí más que Salomón en este claro, lugar. Jesús ujú, es más grande que Salomón y los judíos lo rechazaron y vivían con él, mientras que esta reina se vino desde lejos ujú, para oír la sabiduría de Salomón y Salomón es menor que Jesús. ujú. sí. Cristina, Yo- ajá, No, perdón, Cristina primero. ok. Cristina y luego Johnny. Que yo hice una LPV. Ah, ok, ajá, Es un poquito larga. Bueno, la voy a leer rápido. sí. De todo este pedacito que oímos de la reina de Sabá, del 1 al, como al 8, no como al 7. Ujú, Dice que la reina oyó la fama de Salomón y, y vino a preguntarle eh, eh, cosas difíciles, cosas que tenía en su corazón. Y ujú, habló con él todo lo que ella traía guardado en el ujú. corazón para preguntarle. Correcto. Entonces, eh, todos en algún momento oímos de Cristo, que es Ujú, hijo de Dios, que fue concebido por ujú, el Espíritu Santo, una virgen, y que murió en una cruz ujú. por ti, por mí. Bueno, eso lo digo yo porque, digamos, en mi vida así era, yo escuchaba de, y todos teníamos muchas dudas, cosas que no entendíamos, como la creación, Ujú, cargas o problemas o situaciones que no entendemos. ujú. Entonces, hay que hacer como hizo la reina de Saba, ¿verdad? Que vino a Salomón y habló con él todo lo que había en su corazón. Amén. Y dice que no hubo nada tan difícil que el rey no pudiera explicarle o contestarle. Ujú, Todas las preguntas se las contestó. ujú. Entonces, el Señor, Dios está siempre esperando que vayamos a Él con todo lo que tengamos en nuestro corazón. Él Amén. contestará todas nuestras dudas. Nada, nada es difícil para Él. Vas Amén. a quedar impresionado como la reina de Sabá. Acércate a Jesucristo. Vas a conocer su gran amor, poder, misericordia, gracia, bondad, etcétera. Amén. La Amén. reina creyó todo lo que decían hasta que vino a verlo por ella misma y no era ni la mitad de lo que había oído. Superó todo. Así quedamos nosotros maravillados cuando leemos la palabra de Dios y lo que el Señor hace en nuestra vida. Amén. La, la, la reina de Saba dice, bienaventurados los que están delante del rey continuamente oyendo su sabiduría. Y Amén. nosotros a través de la palabra de Dios, estar delante del Señor todos los días leyendo su palabra, su consejo, su sabiduría, Amén. nos da felicidad y gozo y nos va a llenar de su sabiduría también. Amén. Mm, Entonces, aprender del Señor y ser guiados por Él es lo mejor. Nosotros vamos a tener esa sabiduría de Dios. La reina de Sabá bendice al Señor y ella también es bendecida. Amén. Entonces, el que nos oye, que no ha aceptado a Cristo, acepta a Cristo en tu vida, acércate a Él y el Espíritu Santo vendrá a morar en ti y te va a sorprender lo que el Señor hará en tu vida. Amén. Y si quieres conocerlo, lea la Biblia, estudia la palabra de Dios por ti mismo y conocerás al Dios vivo y verdadero. Vas a ver Amén. Amén. que no es ni la mitad de lo que habías escuchado de Él. Amén. Amén.
Por eso concuerda con lo que Pablo dijo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Amén. Dios no las reveló por su espíritu, porque el espíritu es el que escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Johnny David, Sí, no, es una cosa que acaba de notar. ¿Usted quiere compartir la presentación o es que está compartiendo solamente, está compartiendo todas las diapositivas, digamos, digamos, no lo está haciendo maximizar la diapositiva. No sé si solo está viendo diferente del lado suyo. sí, yo lo veo maximizado aquí. Sí, Vamos a, aquí se veía la página de PowerPoint, digamos, ok, las sí, opciones y todo. sí, gracias. Sí, con gusto. Vamos a ver ahora, Está cargando. Ya ahora sí. ya está maximizado. Sí, ya ahora sí se ve la presentación. Veo donde dice Primera Reyes 9, Dios aparece por segunda vez a Salomón Sí, y Primera Reyes 10, fama de Salomón y la reina de Sabá. ok, perfecto. Ajá. Muy bien, Que entonces, ajá, sí, John. no, eso era una cosa que me acaba de ocurrir, pero yo quería decir una pregunta. Es que Jesús habla de la reina de Sabá que va a ir a juzgar a esa parte, a esos israelitas que no quisieron escuchar a Jesús. Sí, Pero también yo me acuerdo que, ¿verdad que también Jesús habla un tirito de que Sodoma y Gomorra se va a levantar y va a juzgar a cierta, a Capernaum, creo que era, no sé. no, No, no es así, no, ¿verdad? no. Dice lo mismo que dijo la reina Saba, pero acerca de Jonás, que porque Jonás estuvo en el vientre del gran pez y, y luego y los de Nínive se arrepintieron y les dijo, y he aquí más que Jonás en este lugar, hablando de él, porque Ajá, Jonás estuvo en el vientre del gran pez por su pecado, sí, yo mientras sé. que, mientras que Jesús estuvo en el corazón de la tierra por el pecado de nosotros. Ok, Y resucitó. Sí, ya voy a la pregunta. ok. Lo que dice sobre Sodoma y Gomorra, ahí en Mateo, por cierto, es que la gente de Capernaum prácticamente se le bajó el cielo, porque la mayoría de los milagros Jesús los hizo en Capernaum. Por eso Jesús les dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, ¿ve? Este, eh, serás abatida hasta el Hades. Porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, estarían hasta el día de hoy. Por tanto, dice Jesús, en el día del juicio será más tolerable Ujú. el castigo de la tierra de Sodoma y Gomorra que para ustedes. O sea, Perfecto, ya ahora sí se sí, me aclaró. la, Gracias. la condenación siempre va a ser eterna, pero van a ser más condenados la gente que tuvo tanta oportunidad en Capernaum que los de Sodoma y Gomorra, porque ellos no tuvieron tanta oportunidad como lo tuvo la gente del tiempo de Cristo que vivió en Capernaum. Sí, Perfecto, muchas gracias. con mucho gusto. Muy bien. Seguimos ahora del versículo 11 al 12. Irán le trae a Salomón dos cosas otra vez. ¿Qué son? ¿Naves? Ah, Ah, bueno, no, con oro, ella, oro de Ofir, ¿sí? y Y madera de sándalo y piedras maderas. preciosas. Ujú, exactamente. Con esa madera que hizo el rey, La casa y el templo. dice que hizo los pilares para la casa del Señor, sí, y para el palacio Ah, del rey, por lo menos las pilares, sí. ah, Y hizo instrumentos de música, ¿verdad? sí. Y que Ujú. esa madera de sándalo no se ha encontrado ni se ha vuelto a ver hasta hoy. Cuando dice algo así, significa que es hasta el día de hoy, 5 de diciembre de 2024. No, No, hasta el día cuando se escribió esto. Correcto, así es. Muy bien. ¿Quién le dio más? ¿La reina de Sabá a Salomón o Salomón a la reina de Sabá, según el versículo 13? Salomón a la de Sabá. Exactamente. Y del versículo 14 al 15 le puse el oro de Salomón. Cada año, ¿cuánto le traían de oro? Según versículo 14. 6.
eran ¿Cuánto? 666 talentos de oro. Correcto, que en toneladas, ¿cuánto sería? 22,6 toneladas. No sé. Imagínese, imagínese, 22,6 toneladas. Una tonelada es Ah, mil kilos, ¿verdad? sí, Y Y le una freí. tonelada es como un toro de los grandes, de los grandes bueyes grandes. Sí, sí. Eso es como una tonelada, sí. De Ujú. hecho, un toro de una tonelada es muy grande. Sí, claro. Sí. Sí. Muy bien. Luego, versículo 18 al 22 nos habla del trono de quién. De Salomón. Exacto. Que era un trono como nunca se había hecho, ¿verdad? Ese trono. Tenía 12 leones, tenía 6 escaleras, y en esas 6 escaleras estaban 6 leones de un lado y 6 leones de otro, ¿verdad? Esculturas, obviamente. Este, Y los dos era, leones a la par del trono, sí, esos dos sí que en los brazos, ¿verdad? en los brazos, sí. Sí, sí, es correcto. Era impresionante ese trono del rey Salomón. Y luego, versículo 23 al versículo 25 le puse fama de Salomón. Ah, llegó a ser más grande que quién, según el versículo 23. Todos los reyes de la tierra, Exacto. ¿Grande en qué? Según ese mismo versículo 23. en sabiduría y riquezas. Así es. Y toda la tierra procuraba ver qué, según el versículo 24. La Salomón, casa de Salomón. Así es. ¿Y oír qué? Sus, sabiduría de Dios le había puesto donde, en En su su corazón. corazón. en su corazón, exactamente. Sí, Cristina. Sí, que eso es lo importante de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Para llenarnos de esta sabiduría, ¿verdad? Qué bonito que cuando venga alguien que no conoce de la palabra de Dios, que nosotros con la sabiduría de Dios los impactemos, ¿verdad? Que Amén. le hablemos o podamos contestar lo que ellos preguntan, Ujú. pero con esta sabiduría de Dios, ¿verdad? No con lo que uno piensa, sino Sí, con la palabra de Dios, con sabiduría. Qué bonito también nosotros poder impactar a otros. así es. Amén. Hermanos, la sabiduría de Salomón impactó todo, ¿verdad? Su comida, su forma de vestir, Sí, las construcciones, eh, impactó todo. Impactó Israel, impactó el mundo. Igual, si nosotros queremos impactar desde aquí hasta el mundo entero, debe ser con la sabiduría de Dios. ¿Y cómo una persona llega a ser sabia? a través de Con Cristo. la palabra, Con la palabra de Dios, leyendo y creyendo en Cristo. estudiando la palabra de Dios y aceptando a Cristo. pidiéndola. Exacto. Aceptando a Cristo como, bueno, Pablo le dijo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la fe que es en Cristo Jesús. El, Sí, sal, perdón, las cuales te van a hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. sí, porque sin el Ajá, Espíritu Santo nos va a costar entender. Él es el que nos guía a toda verdad. correcto. Ujú. Este, así que hay que pedir sabiduría a Dios, como ya dijimos, pero también hay que buscarla, ¿verdad? Recuerda que en la oración, en el Sermón del Monte, Jesús dice 3 cosas sobre la oración. Pedir y qué. Dios Se dará Para Llamar, más y se os abrirá. buscar Y allí hallaré. y hallaréis. Esas 3 cosas tienen que ver con oración. Ujú. Entonces, la sabiduría, además de pedírsela a Dios, hay que buscarla. Si como a tesoros la buscares, entonces entenderás el temor de Jehová. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para guardarte del mal camino, de los hombres que andan en las perversidades del vicio. Serás guardado de la mujer ajena
que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero su juventud. Así que la sabiduría hay que buscarla como a tesoros. No solo hay que pedirle a Dios, pero también hay que buscarla. ¿Y dónde está esa sabiduría? En la Palabra. Biblia, la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual necesitamos leer toda la Biblia y sacar tiempo también para estudiar toda la Biblia. Eh, el hecho de estudiar la Biblia debe ser en parte, ¿ok? Pero no debemos descuidar de leer toda la Biblia, hay que leerla toda, porque si uno la lee toda, poco a poco, ya sea que la lea en un año, o en 2 años, o en 3 años, entonces eso nos está ayudando, nos está preparando para estudiarla mejor, porque estamos viendo todo el consejo de Dios. Así que hagamos las dos cosas, leámosla y también estudiémosla. Saquemos ese tiempo para el Señor cada día, ese tiempo devocional. ¿Sí, Cristina? Ah, la tengo levantada. Ah, No, no, pero yo vi que usted iba a decir algo. no, No, ok. no Muy soy yo. bien, correcto. Entonces, y luego, versículo 26 al 29, Primera Reyes 10 versículo 26 al 29, ¿qué trae Salomón de Egipto? Caballos. ¿Y qué más? Bueno, en un lado había visto que eran mulos también. Entonces, carros, Y dinero. Carlos. Ajá, exacto. Y eso es precisamente, es algo que Dios les prohibió a los reyes. Ujú. Deuteronomio capítulo 17. 17, 17. Ok, no lo lee, Karen, por favor. Pero Ah, bueno, espérese que todos lleguemos. Voy, bueno, menos yo. 17. pero no he llegado todavía yo. Ok. Aquí voy, por el 13. Eh, sería versículo 16 y 17. Deuteronomio Y, capítulo 17, versículo 16 y y 17. 17. Bueno, vamos a ver. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Correcto. Eso es, Pero, ajá, sí. yo tengo una pregunta, pero el oro y la, o sea, Salomón acumuló oro y plata extremadamente, acumuló demasiado de eso, pero fue Ujú, porque Dios se lo proveyó. sí, sí. Pero, Entonces, ¿cómo se digamos, puede obedecer esos mandamientos si Dios es el que se lo provee? usando la plata para la gloria de Dios. Ya. Si Dios, Bueno, perdón, si Dios provee abundancia, esa abundancia debe ser para glorificar a Dios, para que su obra se mantenga Ujú. y para ayudar a otros. Sí, pero yo me refiero a Salomón. Sí, igual, igual. Y sí, Pero él lo utilizó, pero él sí lo utilizó para la gloria de sí, Dios. es correcto. Por eso Ujú. yo no veo que se le reproche lo del oro. ¿Me Ah, ok. explico? No. Sí, Ujú. ujú, Hermano, sí, hermano, y hay algo que veo yo ahí, pero si esto, igual que la reina de Sabá y o sea, todo lo que en ese momento abundaba era oro y era lo que le traían a él como regalos, como presentes. O sea, él no lo andaba buscando, él no andaba, sino que se lo traían a él. O sea, no había como esa ociosidad o ese ego de apegarse a las riquezas, sino que a él le llegaba eso, digamos, servido. es, ¿Cómo lo interpreta uno ahí? sí que son bendiciones de Dios, que hay que usarlas Exacto. para Para, la gloria de Dios y sí, bendición de otros. Sí, ajá, y él la usó así, de esa forma. es correcto. No como, o sea, como decía Dios ahí, que no amontonarás, porque Sí, él lo traían, pero él lo usaba para la gloria de Dios, por decirlo así. correcto. Y mientras él fue fiel a Dios, ese oro no lo usó para hacer ídolos. Sí, ¿Ok? ajá, ajá. Si otros pueblos hubieran tenido ese oro, ¿qué hubieran hecho esos pueblos? Ídolos, claro. Es Sí, correcto. como lo había hecho Moisés, Ajá, con el con, becerro. cuando,
con el becerro, que pidió todos los arcillos de oro que tuvieran para Aarón, hacer eso. Aarón, sí, Ajá, sí, exacto. Aarón fue el que lo hizo, sí. ajá, Correcto, ve. En cambio, Salomón, yo no veo que se le reproche el oro, pero sí se le podemos saber que le está quebrantando la palabra de Dios en cuanto a los caballos y ajá. también en cuanto a las mujeres. Sí, ya, sí. Sí. Ujú. Cristina, Así que también él lo usó para buenas cosas, no ujú, para hacer armas de guerra, y ni pagar para hacer maldad a otros. es correcto. Y No, porque pero, él era tanto el oro que dicen que toda la vajilla la hizo de oro, los vasos, las cucharas, los cuchillos, todo lo invertía en cosas en cosas buenas, digamos. Exacto. pero Entonces, Salomón, sí, perdón, Amén. perdón que le interrumpa, Cristina, nada más un poquito. Salomón sí hizo armas, hizo Escudos. el escudo, sí. Sí, pero no tiene nada malo porque no era para su propia guerra, Ah, ok, ok. era para la guerra de Dios. Sí. Perdón, Cristina, continúe, disculpe. no, no, era solo eso. Ah, Ah, ok. bueno, ok. Sí, en ese caso, los 300 escudos y no me acuerdo cuántos más escudos que hizo de oro batido, también eran para la gloria de Dios. De hecho, eso fue como mostrando la bendición de Dios sobre su pueblo. Cuando Israel desobedece, los enemigos, va a llegar el momento que cuando estamos estudiando Reyes, vamos a ver cómo un enemigo viene y se lleva sus escudos. Por cierto, se los lleva en el tiempo del hijo de Salomón, Roboam. Y Mm. entonces él hace escudos de bronce, pero se llevan Di- los de oro. Ajá. Tal vez Salomón hizo sus escudos como por decoración, ahí los puso seguro, como exhibición. Bueno, sí, en realidad porque no había guerra, pero Sí, no había guerra. sí, iba a haber paz. Pero si los hubieran usado, no tenía nada de malo si era para una guerra de Dios, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero sí fueron como decoración, en realidad fue como una, ¿cómo se llama eso? Una evidencia de la bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, ya que llegamos a este tema, Ujú. a los Corintios, Pablo les dice, para que en todos seáis enriquecidos, está hablando materialmente, para que abundéis en generosidad. Entonces, tener riqueza no es malo. Lo que es malo es amar las riquezas, servir a las riquezas, confiar en las riquezas y poner la esperanza en las riquezas. Y esas cuatro cosas me parece que Salomón no las hizo. Su confianza, mientras él estuvo conforme a la voluntad de Dios, siempre fue Dios y no el oro, no todo lo que tenía. Entonces, igual, si Dios nos llega a dar a nosotros abundancia, debe ser para glorificar a Dios, para proveer para su obra, para proveer a la gente necesitada. Así que, como se decía de un pastor, el oro pasó por su mano, decían en la biografía de un pastor, pero no se quedó pegado. ¿Ok? Mm. El oro pasó por su mano, pero no se quedó pegado. Y este pastor ayudaba a las viudas, ayudaba a los huérfanos, ayudaba a los pastores, enviaba el evangelio por muchas partes del mundo. Así que entonces, lo malo es, sí, poner el corazón en las riquezas. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Muy bien. Este, esto de los caballos de Salomón es como podemos decir, ¿verdad? Un pequeño desliz. Entonces, pero un pequeño desliz, digamos, que nosotros, aquí está la voluntad de Dios en mi mano, digamos, bueno, aquí en mi mano derecha y aquí estoy yo. Pero si yo tengo un pequeño desliz, entre más pasa el tiempo, el apartarme de Dios cada vez va a ser más grande. ¿Ok? Entonces, aquí Salomón, podemos decir que se empieza a apartar eh, así como casi sin sentirse de la voluntad de Dios. Muy bien, pasamos ahora a Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 8.
¿Cómo llamaron Segunda de Crónicas, capítulo 8? Ah, ok, yo le puse obras de Salomón después que Salomón, perdón, obras de Salomón después Bueno, de, de edificar el eh, templo. pues, Ok, muy Yo bien. puse, Salomón construyó todo lo que quiso y cumplió todo lo que David ordenó. Amén, amén. De hecho, bueno, yo le llamé edificaciones y obras de Salomón. Del versículo 1 al 6 le puse edificaciones de Salomón. Del versículo 7 al 10 habla eh, de los obreros que Salomón tuvo, ¿verdad? Esto se relaciona con lo que vimos en 1 Reyes capítulo 9. Y aquí en el versículo 11 nos habla lo que Johnny nos quería decir sobre la esposa de Salomón, la hija de Faraón. ¿qué pasó Salomón? Era hija de Faraón de nación. Sí, yo Ujú, me pregunté por qué es que él no quería que ella habitara en Jerusalén, ujú. en la casa porque dice que porque los lugares donde el arca del Señor ha entrado son sagrados. Me Sí, pregunto, ¿por qué? ¿Habrá sido porque ella era pagana? David, no, Posiblemente, porque sí. qué, ¿Qué Yo piensas pienso tú? que Ajá, la sí, verdad, también como Dios no quería nada con Egipto porque tuvo al pueblo ahí esclavizado y él allá atrás dijo que no querían que volvieran allá. Y tal vez él al traer una egipcia era como que Salomón vio que tal vez hizo mal, que él no debió haberse casado y como que no creía correcto que esa mujer entrara ahí. es posible que sea eso, sí. Ujú. Que posiblemente, aunque no pareciera que ella le haya influenciado en paganismo, por lo menos al principio, ¿verdad? Pero seguramente fue por eso, porque de repente seguro él se dio cuenta, mira, no está tan bien que ella viva aquí, ¿ve? Entonces seguro él vio que lo mejor era que viviera no tan cerca del arca, ¿verdad? Entonces la está viendo a ella como no tan santa como debería de ser. Ujú. Ah. ¿Le ayuda, Johnny? Eso. No me queda muy claro, pero no importa. Sí, digamos, él piensa que tal vez ella no merece vivir ahí porque tal vez no era del O sea, pueblo sí, Israel. no, yo entiendo eso, pero Ah, no, sí, o sea, no porque es que si ella, o sea, si ella, mi pregunta es, digamos, Salomón se casó con ella siendo pagana y no creyendo en Dios, en el Dios de Israel, entonces sí entiendo eso, pero yo me pongo a pensar si la esposa, si ella llegó a ser creyente del Dios de Israel, eso es mi pregunta. Entonces, si fue así, entonces no entiendo por qué Salomón quiso que ella no habitara ahí. Y eso me hace pensar que ella era pagana, que ella no creía en el Dios de Israel. ¿Entiendes? no, que no, sí, posiblemente es eso, sí. Pienso. Posiblemente, sí, posiblemente ella no tenía los estándares de que debía tener el pueblo de Dios. Y entonces ahí Y él estaba pecando. sí, eso es lo que él sintió y por eso se la llevó a vivir a otro lugar, aunque le edificó una gran casa. Sí, entonces, porque dice, mi mujer no habitará en la casa de David, rey de Israel, porque los lugares donde el arca del Señor ha entrado son sagrados. Entonces quiere decir que ella no era así tan sagrada. Entonces, por eso se la llevó. Siento que tal vez no era así como tampoco muy mala ella, ¿no? Pero, pero sí, seguramente, este, ¿cómo se llama? Salomón se dio cuenta de que no fue una buena elección, quizás, de haberse casado con ella y entonces trata de arreglarlo de esta forma. Sí, es, es también ella viene de un pueblo, bueno, que Dios había castigado con plagas, que había Ujú, maltratado a su pueblo. ujú, exactamente, así es. Ahora versículo, ajá, sí, Karen. hermano, bueno, es que no me recuerdo, pero es que en otros, bueno, no sé, por ahí, no sé, bueno, es que no sé, pero me estoy pensando que es que también Salomón le había edificado
a ella sus altares donde adoraban a otros dioses. Entonces yo me imagino que también ella adoraba a otros dioses, ¿verdad? Y Ujú. ya y digo yo, no sé. El próximo año, si Dios quiere, que posiblemente vamos a empezar en enero, les vamos a Ah, confirmar la fecha. Vamos a ver cuándo es que Salomón empezó a hacer ídolos y adorarlos. mm, En qué época de la vida de Salomón? qué bueno. Sí, ahí Gracias. sí, con mucho gusto, lo vamos a ver ahí en la Biblia. Y recordemos que esta esposa, en qué tiempo de la vida de Salomón está, en cuanto a su reino. Al Sí, en principio, como a la al, pri- mitad. al principio, a la mitad o al final. Al Eso es principio. como, Al principio, ¿verdad? Sí. Eh, esto. no, Ah, esto no. Él se casa con ella al principio de su reino. ya. Ah, bueno, Sí, sí, sí. Ajá. sí. Entonces, por eso me hace pensar que si ella era así de pagana, no influenció sobre Salomón. O sea, que ella también no era tan rematada como las que va a tener en el futuro Salomón. ¿Ve? Mm, mm, O sea, eso es mi pensar, porque la Biblia dice por qué Salomón se apartó y en qué época se apartó. Y eso lo vamos a ver, entonces, si Dios quiere, para el próximo año hay que hacer la tercera semana de, de, de tarea de Según de Reyes, ¿ok? Entonces hay que ir haciendo la tarea para que cuando venimos ya hay que hacer la discusión. Ok, entonces, versículos 12 y 13, Salomón ofrece holocaustos conforme a qué? A las ordenanzas de David. Exactamente. Y conforme a los mandamientos de quién. Moisés, Ok, entonces, en otras palabras, ofrece los holocaustos conforme a qué. A como Dios los pidió. Así es. ujú, Conforme a su palabra. Todo esto nos muestra la obediencia de Salomón, ¿verdad? mm, Eh, este, Versículo 14 y 15, eh, hicieron conforme lo ordenado por quién. Versículo 14 y David, 15. por David su padre. Es correcto. Entonces, todo esto que habla aquí, nos habla de qué, la obediencia o desobediencia de Salomón. Obediencia. Así Obediencia. es correcto. Y luego, versículo 16 al 18 puse obra de Salomón y actividades. Vean que dice que tomaron 15,3 toneladas de oro que le llevaba Irán, bueno, por medio de sus siervos, a Salomón de Ofir. Ahora vamos con el capítulo 9. Ah, bueno, Cristina. Sí, con esto de esa obediencia de Salomón, ¿verdad? Que Salomón obedece en todas esas ordenanzas, ¿verdad? De Moisés, Dios, a David. Ujú. Salomón obedece al Señor construyendo el templo, usó bien su sabiduría, Y el oro, ¿verdad? pero, Ajá. pero no mm, guardó su corazón. Ujú. En Proverbios 4:23, él mismo dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. La palabra de Dios la tenemos que guardar en nuestro corazón y vivirla cada día. No debemos apartarnos no la debemos apartar de nosotros, sino, porque si la apartamos, si empezamos a desobedecer, viene a nosotros la perversidad, la iniquidad, nos desviaremos del camino del Señor y, pues, la vanidad puede llegar a nosotros. La palabra de Dios, si la guardamos en el corazón, nos guiará por el buen camino y guiados por el Espíritu Santo para vivir en obediencia. Amén. Entonces, hay que guardar nuestro corazón. Así es. Y eso concuerda con lo que el mismo Salomón dijo después, ¿verdad? Por haberse apartado de Dios en un momento de su vida, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿verdad? Amén. Sí. Bien, ahora vamos con el capítulo 9, según de Crónicas, capítulo 9. ¿Cómo llamaron según de Crónicas, capítulo 9?
Yo puse la reina de Sabá, riquezas y muerte de Salomón. Muy bien, Yo puse Gloria y muerte de Salomón. muy bien. Yo puse la reina de Sabá y la fama de Salomón. Versículo 1 al 2. Recordemos que ese mismo, lo mismo que en el capítulo 10 de Primero Reyes, ¿verdad? Ujú, Nada más que Reyes fue escrito antes de qué? Del cautiverio. El cautiverio a Babilonia, ¿verdad? Y Reyes fue escrito después de qué? No, Crónicas. Crónicas, perdón. Crónicas fue escrito después de qué? Después de que regresaron del cautiverio. Así es. Y entonces se recuerdan esas historias porque ellos tenían que reedificar ¿qué? El El templo. templo. El templo. Entonces por eso recuerdan cómo fue construido el templo para que ahora tengan una idea y tengan ujú, como aliento para reedificar el templo y cómo debe hacerse la obra. Es Bien, interesante que ajá, eh, estamos en Crónicas, ¿verdad? sí, 9, sí, En Crónicas, eso es para allá en el próximo año. Pero el capítulo 10 habla ya de Roboam. Me parece que no habla nada del pecado de Salomón. correcto. En cambio, Reyes sí lo hace. Igual hace crónicas con el pecado de David. Ujú, interesante, ¿verdad? Sí, es interesante, sí. Sí, no, no lo menciona. Ni el pecado de David, ni el pecado de Salomón. ¿Sí? Y eso fue lo que llevó a ellos al cautiverio. Porque, bueno, no, exactamente no, perdón. Sino que eso fue el inicio del apartarse de Dios, que todos los otros descendientes llegaron a desobedecer. Algunos no, gracias a Dios. Algunos hicieron como David su padre. Del 1 al 2 entonces nos habla de la visita de la reina de Sabá, que supuestamente se cree que era de Arabia Saudita. Y versículo 3 al versículo 8 la reina de Sabá se asombra de Salomón. Eso lo vimos también allá en 1 Reyes capítulo 10. Permiso. Sí, ¿Por qué se cree que es de Arabia Saudita? bueno, eso es lo que había, la otra vez que había estudiado Reyes o Crónicas, eso lo habíamos visto en el estudio. Porque es de los confines de la tierra. Y Arabia Saudita queda relativamente cerca de Israel. Sí, pero en ese tiempo un lugar así se le podía llamar confines de la tierra, porque estaba Ok, al sur, sí. ya. Ujú. Este, ella se asombra de ver a Salomón, de todo. Ok, recuerden, la sabiduría de Dios debe impactar toda nuestra vida. Ok, debe impactar nuestra comida, pero ¿cómo? No llegando al legalismo, ¿verdad? Por ejemplo, hoy los creyentes pueden comer carne de cerdo si quieren. Si alguien no come carne de cerdo por salud, no hay problema, no coma. Pero no debe no comer por, según usted, agradar a Dios. Porque no. Eso fue un mandamiento para los judíos, no para nosotros, ni para la iglesia. ¿Ok? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 7 dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Entonces, que más bien los falsos profetas prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Igual la ropa. Bueno, a algunos les gusta usar andar sport. Bien, yo personalmente no tengo problema con eso. Otros les gusta andar más formales, ya sea que sea como sport o formales, que glorifique a Dios, que se vea la sabiduría de Dios. Y ok, si estamos hablando de mostrar el cuerpo, hay que cuidarse de eso, especialmente las mujeres, ¿verdad? De no andar mostrando su cuerpo, porque eso sí no glorifica a Dios, e inclusive los hombres, ¿verdad? Pero más que todo, me parece que a veces las que quizás más lo hacen son algunas mujeres, ¿verdad? Pero seguro que hay hombres que también lo hacen. Obviamente, ninguno de los dos debería de hacerlo.
Entonces la sabiduría de Dios debe verse en nuestra casa. ¿Qué significa? ¿Que tenemos que tener una casa como la de Salomón? No, sino que en nuestra casa se vea la gloria de Dios, ¿ok? Se vea la influencia de Dios en nosotros. ¿Algo más que queramos añadir sobre eso? Entonces seguimos versículo 9 al versículo 12. eh, Nos habla de lo que dio la reina a Salomón y lo que él le dio a ella. Versículo 13 al 16 otra vez habla del oro de Salomón y habla de los escudos que hizo con oro. Luego, versículo 17 al 21 otra vez habla del trono de Salomón. Versículo 22 al 24 eh, fama de Salomón. Versículo 23 dice, y todos los reyes de la tierra procuraban ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. La sabiduría de Dios puede impactar el mundo. Por eso debemos de buscarla en la palabra de Dios, debemos de pedirle a Dios y debemos de llenarnos de su sabiduría que cambia nuestra vida, para que ella no se quede en nosotros, sino que pueda salir y ser de bendición a los que nos rodean y más allá y hasta el fin de la tierra. Amén. Amén. Salomón tenía dominio sobre, ¿sobre dónde? Puse versículo 25 al 28 dominio de Salomón. Versículo 25 al 27. Según el versículo 26 ¿sobre dónde tenía dominio Salomón? Desde el río Sobre- Éufrates hasta la tierra de los Ujú. filisteos y hasta la frontera de Egipto. Exactamente esas son las medidas, o bueno, perdón, las fronteras que Dios le dio y le prometió a los israelitas como la tierra prometida. Y solo en este momento podríamos decir que es como que la llegaron a tener, pero en realidad la van a llegar a tener cuando Cristo reine en el milenio. Y versículo 29 al 31 nos habla de la muerte de quién. de Salomón. Muy bien, ¿cuántos años reinó Salomón? Según el 40 versículo, años reinó. Yo ¿cuánto? digo que eran 40. 40 años reinó. 40 años, sí. ¿Y cuántos años reinó David? 40. Ok, ¿y cuántos años reinó Saúl? 43 era. 40. Creo que fueron 40, sí. Si no, por lo menos se resume en 40 en el libro de Hechos, capítulo 13. Mm, Sí. Entonces, los tres, prácticamente los primeros tres reyes reinaron 40 años cada uno. Este, Hermanos, quiero recordarles que de este próximo miércoles tenemos la clausura de y la graduación de estos estudios. Si usted ha terminado un libro como el que habíamos estudiado de Josué hasta Ruth, si usted hizo las tareas y estuvo en las discusiones, necesito que me diga para hacer el título. Si usted hizo el estudio, hizo las tareas del primer libro del rey, de Samuel, el segundo libro de Samuel y el primer libro de Crónicas, recibiría otro título también, pero necesito que me lo digan. Recuerden que la cena va a ser el próximo miércoles a las 7 de la noche en nuestra iglesia, 150 metros oeste de la municipalidad. Entonces, perdón, voy a dejar ahí. Entonces, por favor, si usted quiere participar, vale 6,000 colones la cena. Y si quiere traer a alguna persona, aunque no esté en el estudio, es bienvenida. Nada más tiene que pagar la cena y puede estar, pero hay tiempo hasta el domingo de cancelar. Ojalá, sí, hasta el domingo hay tiempo de cancelar los 6,000 colones y con eso se confirma su llegada. Ya después del domingo sí, no se puede porque la persona que nos va a cocinar necesita tener el dinero el lunes para ya comprar todas las cosas. Ujú. ¿Alguna pregunta sobre esto?
Bien, entonces, o algo más que necesitemos añadir hoy Eh, con... Sí, Cristina. no, que el pensamiento está pequeño, por si queremos. Ay, sí, por favor. Bueno, dice, conforme David llegaba a su muerte, hizo todo lo posible para asegurarse, para asegurar a Salomón como su sucesor. El deseo de Dios era un rey que caminara con él y obedeciera sus mandamientos para poder bendecir a su pueblo, para poder bendecir a su pueblo. Pero las bendiciones no vendían sin condiciones. La clave era obediencia. Hasta el día de hoy, un Dios santo no puede ignorar el pecado. Sin embargo, provee perdón y misericordia a aquellos que se humillan ante Él en oración, buscan su rostro y se vuelven de sus malos caminos. Como al principio, así es hoy. El deseo de Dios para su pueblo era que lo obedecieran y de esa manera todos los pueblos de la tierra conocieran que Él era el único Dios, que no existe ningún otro. ¿Estás poniendo atención a su llamado para obedecerle y andar en sus caminos? ¿Acaso hay algo que necesitas cambiar para que tu vida se ajuste a sus mandamientos? Pídale a Dios que revele a tu corazón todo aquello que no le gusta a Él. Y recuerda, conforme vayas viviendo cada día, si eres su hijo, tu cuerpo es su templo, que todo en su templo le dé la gloria. Amén. Entonces, Amén. Dios nos pide obediencia, que le demos nuestro corazón y caminemos en sus caminos, porque Él es y de Él es nuestro único Dios. Él merece toda la honra y gloria. Amén, así es. Es un llamado que Dios nos hace a la obediencia. Vale la pena. Y Él nos quiere dar el poder y la fuerza para obedecer, a pesar de las circunstancias, a pesar de la oposición, a pesar de las aflicciones. Este, hagamos lo que Él nos pide con el poder de Él. Eso trae buenas consecuencias. Si desobedecemos, trae ¿qué? Castigo. Consecuencias. Malas consecuencias, castigo. Exactamente. Entonces, recuerde, bueno, cada uno está invitado a esta clausura el próximo miércoles. Mi teléfono es 8625-8535. Cuéntenos, 8625-8535. Dígame que usted quiere participar y será bienvenido para este tiempo que vamos a tener, que va a estar muy, muy, muy bonito, y así animar a otros para que sigan el estudio el año entrante, que si Dios quiere, les vamos a decir luego cuándo vamos a empezar. Una posibilidad es que sea como a mediados de enero más o menos, y vamos a seguir estudiando. Sería la tercera semana de este librito, así que hagamos las tareas para que cuando llegue ese día ya la tengamos hecha. ¿Algo más que tengamos que decir? Johnny, usted puede ver los de Facebook. Mie- Sí, mie- déjeme mie- fijarme. Mientras Walter, por favor, nos puede dirigir en oración, mientras Johnny nos busca a lo de Facebook. Una vez que Johnny nos despidas, si puede ver a alguien de Facebook, entonces hermano Walter nos ayuda orando. Mientras tanto, yo voy me despidiendo aquí. Dios le bendiga, Cristina. Walter. Amén, bendiciones. Amén. Dios le bendiga, hermana Laura. Dios le bendiga, hermana Karen. Amén, hermanos, bendiciones a todos. Amén. Amén. Dios le bendiga, don Agustín y doña Ruth. Dios le- Gracias. Buenas noches, gracias a ustedes también, buenas noches. Buenas Amén. noches. Dios le bendiga, hermano Walter, doña Laura y Judith. Buenas noches. Buenas Amén. noches. Buenas Buenas noches. noches. Y Dios le bendiga a Johnny David. Ok, muy bien. Dios lo Entonces, bendiga. amén. Hola, hermano Walter. Digo, Vámonos. Sí, Johnny, díganos. está Rocío Chacón, Luis, Paola y Yancy. Y veo otras dos personas, pero no sé quiénes son. Muchas gracias. Ahí saludes a los que estuvieron por medio de Facebook.
Hermano Walter, nos despide en oración, por favor. Sí, Señor. Gracias, Señor, te damos siempre por todo, por tu amor, tu misericordia, por todas las bendiciones que nos has dado, por la que nos estás dando, la que nos irás a dar, Señor, también, la que nos has dado. Todo te lo debemos a ti. Amén. Y gracias, Señor, por habernos dado tu Santo Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Redentor. Señor, en tu mano poderosa, bendita, siempre nos encomendamos y a cada uno de nuestros seres queridos, nuestros seres amados, lo ponemos en tus manos, Señor. Te rogamos por aquellos que no te conoces, que te puedan llegar a conocer a través de Cristo, Señor. Y gracias por tu palabra que eh, nos da fortaleza, sabiduría, nos llena de mucha paz y gozo. Y gracias por tanto amor y por tu gracia, Señor. Y ayúdanos pues cada día a crecer más en ti para honrarte, servirte, glorificarte, Señor. Y toma control de nuestras vidas también, Señor. Amén. Eh, y ayúdanos pues a hacer tu voluntad. Diosito, gracias por este tiempo que ya estamos, pues hoy es el último servicio bueno, el estudio de este año que estamos con este proyecto leyendo la Biblia en 5 años, toda la Biblia, sí. Y darte la gracia por la oportunidad que nos da de poder compartir tu palabra, Señor, que tú nos diriges siempre con tu Santo Espíritu a través de nuestro pastor Don John y acá también, que igualmente te ruego muchas bendiciones para él, a toda su familia y a cada uno de los hermanos que estamos acá reunidos, Señor, y por los que nos acompañan de otras iglesias también. Bendícelo grandemente, Señor. Amén. Y gracias por todo, Diosito Santo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches, hermanos. Entonces nos vemos el año entrante en estos estudios, ¿verdad? Pero los que asisten en nuestra iglesia, nos vemos el domingo y los que asisten en su propia iglesia, que vayan el domingo y muestren cómo la palabra de Dios puede cambiar y ser y convertirnos en personas de bendición. Buenas Amén. noches. Amén.